En nombre de la Embajada del Japón en Argentina, les doy la bienvenida. En breve daremos comienzo entonces a la conferencia que nos convoca hoy, titulada Viaje gastronómico por Japón a través del sake, shochu y abamori, a cargo de Roger Ortuño Flamini, sommelier de sake y embajador de buena voluntad de la gastronomía japonesa, en el marco de la 26ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Pero antes de dar comienzo a esta actividad, quiero agradecer a la Fundación Japón Madrid, que hoy ha hecho posible la presencia de nuestro invitado de lujo, que ha llegado a Argentina desde Barcelona, España, y también agradecer la presencia de las autoridades de Jetro y al director de la importadora y distribuidora IFISA, el señor Sebastián Mange. ¿Se me escucha? El señor Sebastián Mange, gracias a quienes hoy podrán degustar las bebidas japonesas protagonistas de esta conferencia. Y por supuesto también agradecerles a todos ustedes la presencia y por siempre acompañarnos en nuestras actividades. Les recuerdo, silenciar sus celulares durante esta actividad. La misma será grabada y luego subida en nuestro canal de YouTube y en Facebook, por si después quieren compartir esta actividad con sus amigos, allegados, que capaz no pudieron estar aquí hoy presentes. A continuación, cedo la palabra al embajador extraordinario y plenipotenciario del Japón en la República Argentina, don Nakamae Takahiro, quien tiene unas palabras para todos ustedes. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy bienvenidos a este evento. Muchas gracias por permitirme ofrecer unas palabras en esta ocasión, maravillosa ocasión de conferencia sobre las famosas bebidas japonesas que van ganando adeptos en el mundo. Es un gran placer tener hoy con nosotros al maestro Roger Ortuño, uno de los pocos Kikisakeshi, que es sommelier de sake de habla hispana. Bueno, antes del tema, quisiera aprovechar esta ocasión para adelantar un poco que Japón por fin liberará sus puertas a los turistas extranjeros. Ya no va a haber límite diario del ingreso de los turistas, no va a haber limitaciones solo a los grupos de turismo, se va a permitir individuos y sin visado. Esto se va a ocurrir a partir del 11 de octubre. Así que sería bonito visitar Qatar, pero también Japón cuenta con muchas atracciones. Entiendo que muchos de ustedes han tenido que postergar su viaje a Japón, pero también nosotros habíamos estado esperando ansiosamente su visita. La cultura de omotenashi, o sea, la hospitalidad, la cordialidad de la vida japonesa y las muchas facilidades que hay en cada rincón de la ciudad y del interior del país son muy evolucionados, de tal manera que incluso los mismos japoneses disfrutan de estos mismos beneficios. Realmente estábamos esperando este grato momento. Bueno, a mí me gusta mucho viajar y a pesar de la pandemia he podido viajar por varias provincias de Argentina. Bueno, cierto que la pandemia me impidió, pero aún he logrado viajar varias partes y cada provincia me encantó muchísimo y mi corazón está lleno de exquisitos momentos, exquisitas memorias de este país. Y de este país quiero decir la gente, la deliciosa comida y bebida. Y en la ciudad de Buenos Aires
los bares tan encantadores que son para mí mucho encanto. Y por eso hoy estoy muy feliz de escuchar la conferencia del maestro Ortuño y estudiar la teoría de nuestra propia cultura con ustedes. Bueno, sin distraerlos más, empezamos a disfrutar del viaje gastronómico por Japón a través del sake, shochu y awamori. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora sí, permítanme presentar al conferencista de hoy, Roger Ortuño Flamerich. Es publicista especializado en marketing digital y gastronomía, fundador y director de comerjaponés.com, la web de referencia sobre gastronomía japonesa, donde trabaja para distintas entidades y marcas. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, ejerce como profesor en varias universidades y ha impartido conferencias itinerantes en América Latina por Fundación Japón, en Colombia, Bolivia, Paraguay, Cuba, Panamá, Honduras, México, Guatemala, Perú y Argentina, además de España y Andorra. También ha impartido conferencias para entidades como las embajadas del Japón en España y en otros países latinoamericanos, para instituciones gubernamentales de las prefecturas de Niigata, Gifu y Kochi, para Casa Asia y Jetro. Desde el año 2012 coordina y presenta los talleres y demostraciones culinarias del espacio Nihon Ryori en el marco de la Feria Internacional Manga Barcelona, y también organiza talleres de cocina japonesa y catas de sake. Asesor gastronómico de los libros Mibu el Bully, Oishimbo a la carte, y autor de Oishi, Diccionario Ilustrado de Gastronomía Japonesa, que ya va por su segunda edición. Actualmente está trabajando en su próximo libro dedicado al sake. Es sommelier de sake, titulado por Sake Service Institute, Wine and Spirit Education Trust, Certified Sake Professional y Tsuji Culinary Institute of Osaka. Es uno de los pocos occidentales que ha sido condecorado embajador de buena voluntad de la gastronomía japonesa en el año 2016 por el gobierno del Japón, en reconocimiento a su extensa labor divulgativa. También ha recibido el premio del Cónsul General del Japón en Barcelona en 2015. Bueno, sin más demoras, le cedo la palabra a Roger. Adelante, por favor. Bueno, pues encantado de estar aquí y súper agradecido por la invitación de Fundación Japón y de la Embajada del Japón en Argentina para estar aquí en la Feria Internacional de Turismo de América Latina. Y bueno, vamos a hablar de Japón y de la gastronomía japonesa, o sea, el turismo por Japón a través de la gastronomía. Entiendo que si han venido a la charla de hoy o la están viendo en diferido por internet después, será porque les gusta Japón, son apasionados por Japón, y como decía el embajador plenipotenciario del Japón en Argentina, el día 11 se abren las fronteras nuevamente y podremos viajar. Yo tenía previsto el 2020, año fatídico, yo tenía previsto ir 3 veces a Japón, y al final, con el tema de la pandemia y todo esto, se tuvo que anular todo. O sea que espero que a partir del día 11 ya podamos volver todos y bueno, que a partir de que descubran el sake, el awamori y el shochu, pues que tengan un motivo más para ir a visitar Japón. Bueno, antes presentaba, soy autor del libro Oishi, que en japonés quiere decir delicioso. Oishi, Diccionario Ilustrado de Gastronomía Japonesa. Le he obsequiado al embajador Nakamae con un ejemplar de la segunda edición. Y bueno, pueden ver acá en Buenos Aires, lo pueden conseguir en Guadalquivir, librería de Guadalquivir, y si no, en mi página web, en comerjapones.com/oishi, pueden descargar también algunos interiores y pueden ver algún ejemplo del nivel de profundidad de cada uno de los términos. Bueno, quisiera empezar mostrándoles una cifra que son 6.852.
este es el número de islas que tiene Japón, ¿no? A veces encontramos en algún artículo en la prensa que dice, sí, la isla de Japón, digo, ya, pero ¿cuál de las 6.852, ¿no? Realmente, bueno, luego hay, perdón, que en esta imagen no sale Okinawa, lo siento mucho, pero Okinawa está más abajo, pero bueno, habría pues Hokkaido, que es la isla más al norte, luego Honshu, que es la isla central, Shikoku y Kyushu, y luego más abajo pues tenemos Okinawa, que no ha salido aquí, y bueno, pues que vean que obviamente es un archipiélago que está rodeado pues por el océano, por un lado por el océano Pacífico y por el otro el mar de Japón, y luego también pues tenemos el Seto Naikai, el mar interior de Japón, mar de Ariake, bueno, mar de China y de Filipinas. Realmente pues esto también ha ocasionado, bueno, y también es verdad que hay una diferencia de norte a sur de la latitud norte 24 y latitud norte 46. Esto quiere decir que tiene una extensión de 3.000 kilómetros del punto más al norte al punto más al sur, y bueno, si lo comparamos por ejemplo en línea recta, porque esto lo estuvimos viendo ayer en carretera por la N40, se llama sí, son 5.000 y pico, pero en línea recta, matemáticamente en línea recta serían 3.694, y bueno, pues para que se hagan una idea de la dimensión, ¿no? O por ejemplo Perú, la línea de costa de Perú serían 3.080, pues para entender un poco la diferencia que hay entre Hokkaido y Okinawa y la diferencia de climatología que hay en las diferentes regiones, ¿no? Esto también se debe, no sé si se aprecia muy bien aquí, las diferentes corrientes marinas, el Kuroshio, que es una corriente caliente, ascendente, de sur a norte, y luego Oyashio, que es una corriente de aguas frías que viene de norte a sur. Esto crea una serie de remolinos, una serie de corrientes, que bueno, no vamos a entrar al caso aquí, pero todo esto ha hecho que haya una climatología muy distinta en las diferentes zonas de Japón, ¿no? En los diferentes territorios. Luego también la orografía, pues también marca, por ejemplo, aquí en la cordillera Oahu, o las montañas de Dewa, o Echigo, aquí en Niigata, pues hace que todo el frente frío que viene de Rusia, digamos, o del mar de Japón, frene, hace como una barrera, y digamos, pues cuando se habla del clima del mar de Japón, pues es más frío, digamos, en general. En cambio aquí pues pasa al revés, ¿no? Esta zona pues a lo mejor es más cálida porque hace esa barrera que impide que el frío pase del otro lado, ¿no? Y bueno, realmente no me puedo extender en todo esto, pero bueno, es para que entiendan que hay diferentes climas en Japón que he querido plasmar aquí, ¿no? El clima de Hokkaido, del mar de Japón, el del interior, el de Setouchi, que es el mar interior de Japón, el de Kyushu, bueno, la parte norte y la parte sur es diferente, y Okinawa, que también es otro clima muy distinto, ¿no? Bueno, he puesto aquí un poco la explicación, pero no me voy a extender aquí, era para dar un poco de contexto geográfico, ¿no? Digamos. ¿Qué más? Y luego también decirles a nivel turístico, pues que hay una tendencia también de turismo, el turismo por las sakagura, turismo por las bodegas de sake, y por ejemplo pues pueden ir a probar in situ lo que es el jizake, que sería el sake regional, y luego además las indicaciones geográficas que hay. Bueno, hay una que es Nihonshu, que es todo Japón, que es el término sake japonés, pero luego hay ciertas prefecturas o ciertas ciudades o ciertas zonas que han sido registradas también pues, con reconocimiento de la Organización Mundial de Comercio como indicación geográfica. Y lo que les comentaba del turismo de sakaguras, pues hay incluso pues, turismo de sakagura de sake y de shochu, y esto pueden encontrar incluso bueno, pues mucha información de rutas que se pueden hacer y visitas que se pueden hacer, que además son gratuitas. Lo bueno es que son gratuitas. Hoy, por ejemplo, vamos a... aquí tenemos el chuco, aguamori que vamos a degustar. Hay visitas que son gratuitas, son sin cargo, y bueno, incluyen una serie de rutas, una serie de pues, visita lo que es la bodega, degustación, etcétera, etcétera. Imagínense
hay como más de 1550 bodegas de sake, o de sake y shochu y awamori en total, digamos, y bueno, muchas de ellas aceptan visitas. Esta en este caso, quiero recordar que es en inglés, perdón, en japonés, pero las hay que también están preparadas pues para otros idiomas. Y bueno, lo interesante es que incluye degustación y que esto es algo que está abierto al público pues para que lo conozca, ¿no? Yo creo que es una experiencia muy interesante para poder conocer pues más al detalle. Bueno, ahora pues les quería presentar un poco el sake. ¿Han probado el sake? ¿Quién sí ha probado sake alguna vez? ¿Quién no ha probado sake nunca? Bueno, hoy se van a estrenar por primera vez, qué bien. Hoy vamos a... Espero que convirtamos nuevos adeptos al sake y a las bebidas japonesas, al awamori. ¿Saben lo que quiere decir sake en japonés? Sake se escribe así, con este carácter, con este kanji, que pueden recordarlo porque parece un tokuri, una jarrita para sake con 3 gotitas. Pero bueno, sake realmente, en realidad, en japonés lo que quiere decir es bebida alcohólica, es un genérico. Para referirnos a lo que en Occidente conocemos como sake, en japonés se denomina Nihonshu, que como les decía es una indicación geográfica protegida que solo se puede llamar Nihonshu cuando está producido en Japón con materia prima japonesa y cumple una serie de normativas. Cuando hablaba de bebida alcohólica, las bebidas alcohólicas, todas las del mundo, todas, desde el pisco hasta el vino, la cerveza, el sake, etc., todas básicamente es que la levadura, una levadura similar o familiar a la levadura que podemos encontrar para hacer pan, por ejemplo, se nutre de algún tipo de azúcar. Un azúcar quiere decir que acaba en osa. Una fructosa, una sacarosa, una maltosa, algo que acaba en osa es azúcar. La levadura se nutre de azúcar y produce la fermentación alcohólica, que es básicamente el alcohol, que es lo que nos interesa, y luego el dióxido de carbono y calor, y desprende calor. Todas las bebidas del mundo funcionan así. Si no tenemos azúcares, la levadura no puede nutrirse y no puede iniciar la fermentación alcohólica. Entonces, la definición del sake: el sake es una bebida fermentada que se hace a partir de la fermentación del arroz. Por bebida fermentada se entiende que, bueno, se da por sentado que no está destilada, no pasa por un alambique, una destilación. Entonces es incorrecto llamarle destilado y sería incorrecto también llamarle licor. Me explico porque no lo es una bebida destilada, fermentada. Sería, para entendernos, equivalente pues a un vino, a una sidra, a una cerveza, por ejemplo. Todo esto son bebidas fermentadas pero no destiladas, ¿vale? Y entonces se hace a partir del arroz, y en el núcleo del arroz, aquí no sé si se aprecia la imagen, pero imagínense que esto fuera un huevo duro que tiene como un núcleo bien diferenciado visualmente. Esto en japonés se llama shinpaku, que quiere decir corazón blanco, la perlita blanca, donde se concentra el almidón. El grano de arroz tiene también proteínas, grasas y lípidos, etc. Sobre todo el arroz de mesa, por eso está tan rico, por eso está tan bueno. Pero el arroz de sake, es el arroz específico para sake, lo que se conoce como el shuzo kotekimai, tiene este shinpaku en el centro, que es lo que concentra el almidón. Y para elaborar el sake lo que queremos hacer es pulir cuanto más podamos el grano de arroz para acercarnos únicamente al almidón y descartar las partes externas. ¿Entendido? Esto es la clave para entender de dónde sale el sake, ¿vale? Entonces, este almidón, imagínense un archivo zip, un archivo comprimido, ¿vale? Hay que descomprimirlo para que salga el azúcar, ¿vale? O sea, el almidón no es azúcar, pero se puede transformar para extraer de él el azúcar, ¿vale? Entonces, luego les explicaré esto cómo se hace. El shinpaku lo pueden apreciar aquí, que es esta perlita. Ven que el grano es un poco transparente, pero tiene una perlita blanca que se diferencia. Bueno, pues en la jerga del sake, en la terminología del sake, existen diferentes tipologías o diferentes niveles que hacen referencia a si el arroz se ha pulido más o se ha pulido menos. O sea, si nos hemos acercado más al shinpaku y nos queda el shinpaku puro, o si por contra, pues también tenemos otros elementos de proteínas y grasas que está muy bueno, nos dan sakes
que no es que sean de peor calidad, son sakes que tienen más umami, que tienen más sabor, que son muy ricos para acompañar algunas comidas, pero a lo mejor no son tan delicados ni tan aromáticos como los que sí que están mucho más pulimentados. Entonces, lo que les decía de la fermentación alcohólica, tendríamos la fermentación del vino, por ejemplo, sería una fermentación simple, que es la fruta ya lleva fructosa, ya lleva azúcar, y ya puede fermentar directamente para elaborarse el vino. En el cambio, en la cerveza, este es un cereal que digamos, hay que descomprimir este cereal para transformar en azúcar. Hay que maltearlo, hay que hacer la maltosa con el malteado. ¿Y el malteado cómo se hace en la cerveza? Se deja germinar la cebada, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta cebada, al germinar, se transforma en azúcares. Es la malta, digamos, ¿no? Y ese azúcar ya se puede servir de nutriente para la levadura, y entonces la levadura ya puede iniciar la fermentación alcohólica, en este caso se denomina secuencial múltiple, porque primero descomprimimos el archivo y después iniciamos la fermentación. En cambio, en el sake es distinto, el sake es otra categoría, no es ni vino ni cerveza. Lo que se hace es que la sacarificación, o sea, la transformación del almidón en glucosa, se hace con un hongo. Quiero decir, primero no podemos maltearlo como si fuera la cerveza, porque les acabo de explicar que el grano se pule, y al pulirlo salta el germen. El germen es lo que germina, entonces es como si hubiéramos... no puede germinar. Entonces, para transformar ese almidón en azúcar, lo que se hace es que se inocula con unas esporas del hongo koji, un hongo que es el mismo que se utiliza para la salsa de soja, para el miso y para hacer muchos fermentos japoneses que seguramente habrán probado, como el mirin, etcétera, ¿no? Muchos productos más. Entonces, la característica del sake, eso es importante, es que esta transformación del almidón en azúcar y el azúcar en alcohol sucede en el mismo tanque, en el mismo momento. No como la cerveza, que primero se descomprime el archivo y luego inicia la fermentación, sino que todo esto va sucediendo en el mismo tanque al mismo tiempo. Y eso se conoce como fermentación paralela múltiple, o heiko fukuhako en japonés, y esto hace que nos permita conseguir unos niveles de alcohol superiores sin necesidad de destilar el líquido, o sea, la bebida resultante. Y podemos de forma natural alcanzar hasta 22% de contenido alcohólico. ¿Cuáles son los ingredientes del sake? Bueno, ya los habrán descubierto porque ya se lo he dicho. Hemos hablado del arroz, hemos hablado del agua, hemos hablado de este hongo mágico, que yo creo que el hongo koji lo van a declarar, o lo han propuesto para declararlo también patrimonio inmaterial, porque es el origen yo creo que sin hongo koji no habría gastronomía japonesa, no habría miso, no habría sake, no habría mirin, no habría vinagre de arroz, no habría fermentación, o sea, muchos productos no existirían. Y sobre todo nos hemos olvidado que además en las botellas no aparece como ingrediente, pero no aparece porque es tan evidente y tan obvio, que es el agua. Entonces el agua sí que es muy importante en cada región de Japón. La cantidad de minerales, si es más dura, más blanda, esto es muy importante para determinar pues, que el agua de Shizuoka, por ejemplo, o el agua de Kioto, de Fushimi, por ejemplo, Gokosui, que es el agua de Kioto, es muy liviana, es muy blanda, y es el extremo opuesto del agua, por ejemplo, en Kobe, ¿no? Digamos, bueno, ya les he hablado de esto, de los ingredientes. El koji tiene este aspecto, sería, imagínense el arroz inoculado con las esporas. Este arroz se torna dulce como si fuera una castaña cocida. Imagínense una castaña cruda, no se puede comer, pero una castaña cocida es dulce, ¿verdad que sí? O un arroz con leche, por ejemplo, tiene un sabor o un aroma que puede recordar a esto, ¿no? Porque es un arroz dulce. Entonces tiene este aspecto. Hay tres tipos de koji, básicamente: el kikoji, que es el koji amarillo, es el Aspergillus oryzae, que es el más comúnmente utilizado para elaborar sake y vinagre de arroz y mirin.
Luego tenemos el Kurokoji, que es el koji negro, que es sobre todo el que se utiliza en Okinawa porque, bueno, perdón, vuelvo atrás. El amarillo tiene mucha potencia de descomposición del almidón y puede producir la fermentación alcohólica, pero no es ácido, no produce mucha acidez. En cambio, el negro es especialmente indicado para las zonas más húmedas y calurosas como Okinawa o Kyushu, y tiene menos fuerza para producir alcohol, pero produce mucha más acidez, lo cual va bien para resistir esta climatología específica del sur de Japón. Y luego hubo el koji blanco, que realmente no es blanco, es color canela, pero tiene este color parecido así, pero se le denomina como blanco porque es más blanco que el negro, es un derivado del negro. Y Kawachi Genichiro, que se conoce también como el dios del koji, fue quien descubrió esta variedad de koji que produce una gran cantidad de ácido cítrico y tiene también una fuerte potencia enzimática. Y este es el que se suele utilizar para hacer el shochu. Aunque también hay algunos sakes que también se utiliza el koji amarillo, y también hay algunos sakes que utilizan el koji negro. Pero digamos, para que se acuerden, el negro sería sobre todo para el awamori, que es una bebida que vamos a catar después. El amarillo es el que se utiliza para el sake, y luego el negro pues es para el shochu. Bueno, vamos a ver, claro, el problema del sake, del awamori y del shochu tiene un problema, tiene un punto negativo, que es que está en japonés, claro, es que es japonés. Entonces, si no saben japonés, es un problema porque tomamos la etiqueta, vemos un número y decimos, a ver, ¿qué pone aquí? 50%. 50% de alcohol. Uy, qué fuerte que es. No. Esto no es alcohol, esto es el Seimai Wai, que es la ratio de pulimentación del arroz. Es cuánto se ha pulido el arroz. Y luego, por ejemplo, pues vemos aquí la graduación alcohólica, que normalmente en el caso del sake suele ser entre 15 y 16 grados. Si tiene que hacer una apuesta alguna vez para decir, a ver si acierto este sake, qué graduación tiene, estoy seguro que estará entre 15 y 16. Bueno, no, vamos a perder la apuesta porque hoy vamos a tomar uno que es, creo que es 5, pero bueno, pero sí, el Ozeki creo que es 14,5, vale, aquí es la excepción que desmonta la regla, pero bueno, la gran mayoría que sepan que está aproximadamente entre 15 y 16. La gran mayoría estaría por aquí, entre 15 y 16, pero por ley tiene que estar como tope por debajo de 22, es decir, 21,9 como tope, ¿vale? Que sepan que también los hay de baja graduación, como estos que tienen pues menos de 5 grados, por ejemplo, pero bueno, podemos comparar pues con el shochu o con la ginebra, el tequila, el vodka, que tienen mayor graduación alcohólica. A veces sí que cuando catamos un sake o un shochu, bueno, el shochu sí que tiene más graduación alcohólica, pero a veces tenemos una percepción de, uy, es un poco fuerte, uy, me ha subido un poco. A lo mejor lo que hemos percibido era que tenía más acidez o que era más seco, y a lo mejor a ustedes les gusta más dulce y no están acostumbrados a una bebida más seca. Entonces puede ser que estemos confundidos, si no tenemos el paladar entrenado, podemos confundir la sensación de sequedad o de acidez con la cantidad de alcohol. Bueno, el shochu, hay básicamente dos tipos, el korui shochu y el otsurui shochu. Otsurui sería de destilación simple, es decir, pasa por un alambique y se destila, se evapora, digamos, y luego se recupera el alcohol y se separa del agua sobrante. Y luego el korui shochu, que es una destilación continua. Si me permiten la expresión, coloquialmente podríamos decir que es de calidad inferior, digamos, y que el Honkaku shochu, el auténtico, digamos, el más genuino, el de más calidad, es el otsurui, ¿vale? Y también el que tiene mayor limitación a nivel de utilización de ingredientes. En cambio el otro, el korui, puede tener, por ejemplo, residuos de caña de azúcar o de maíz, es un poco más permisivo a nivel de la utilización de ingredientes.
Aquí les he hecho un mapa para que vean en Kyushu, que es la isla más al sur, y luego tenemos por aquí Amani, que decíamos que queríamos hablar aquí en el feed, en la feed queríamos hablar de Okinawa, del sur de Japón, porque creo recordar que ahora se ha establecido un aniversario o algo así bueno, han pedido que habláramos más de Okinawa. En el caso de Awamori se utiliza un tipo de arroz que sería el arroz indica, que es el arroz, para entendernos, como el basmati o el jazmín, o sea, el de grano largo. Luego en Amani tenemos el kokuto shochu, que se hace con azúcar moreno, y luego tenemos otras zonas, por ejemplo en Kumamoto, que está aquí, pues utilizan arroz, y utilizan un arroz, sobre todo, bueno, Nihonbare puede ser, o Hinohikari. Nihonbare se descubrió en Saga y el Hinohikari se descubrió en Miyazaki, pero bueno, Kumamoto se hace shochu con arroz. Y luego tenemos de cebada, también en la parte norte, en Nagasaki, que se utiliza koji con base de arroz, y aquí en cambio en Oita es cebada, pero el koji se hace con base de cebada. Son un poco las... bueno, no nos olvidemos del imojochu, que se hace con una especie de boniato, bueno, de batata o boniato dulce. Pero luego también existen otros ingredientes, pues como el soba, que es el trigo sarraceno, castañas, por ejemplo. Yo he estado en alguna bodega de sake que también hacen, en Kochi, por ejemplo, que también hacen shochu con castañas, y huele todo a castañas, es una maravilla. Y hacen sake, e incluso el arroz utilizan como abono los restos de las castañas que han elaborado antes para hacer el shochu, ¿no? Bueno, pues el awamori vamos a definir qué es, porque es diferente del sake, o se podría calificar como que es un tipo de shochu. Se podría decir que es un tipo de shochu. La diferencia fundamental es que se utiliza arroz indica, arroz de grano largo, tipo basmati y jazmín. Sobre todo, últimamente se utiliza mucho de origen de Tailandia, porque no se puede producir tanto arroz como el que se necesita, ¿no? Y luego se hace con el hongo koji negro, del que ya les he hablado antes, descubierto por el dios del koji, por Kawachi. De hecho, el nombre científico de este hongo tiene el apellido de su descubridor japonés. Arroz malteado con levadura y agua, y se fermenta, y después de fermentar se destila una sola vez. Y bueno, y suele tener pues menos de 45 grados de alcohol, de un 45% de alcohol. Este es el aspecto que tiene la subespecie indica. Perdón, no sé si habré dicho, si se me habrá escapado la variedad. No, o sea, es subespecie, una subespecie. Luego, por debajo de las subespecies tendríamos las variedades. Luego tengo un gráfico que les explico un poco esto. Bueno, y luego el kusu, que sería el awamori añejo, que tiene como mínimo 3 años, que se hacen estos dos tipos de vasijas, ¿no? El nanbanyaki y arayaki, que son vasijas y se hace un método que se llama shitsugi, que sería equivalente a la solera. ¿Están familiarizados con la solera? Lo que quiere decir cuando dicen este local tiene mucha solera. Bueno, pero ¿qué quiere decir solera? Es un tipo para elaborar, por ejemplo, el vino de Jerez. Hay unas barricas, ¿no? Y entonces hay unas que son más nuevas y otras que son más antiguas. Entonces van tomando el vino de una de ellas y luego van rellenando con las más antiguas, ¿no? Bueno, esto en japonés se llama shitsugi. Bueno, he hecho el paralelismo para entender un poco con el caso occidental, pero digamos que aquí tenemos el kusu, el licor de más de 3, o sea, para que se considere añejo tiene que ser de más de 3 años, pero más de 3 años en vasijas, ¿no? Digamos. Entonces se va rellenando, y el más viejo sería este. Entonces, cuando abrimos el más viejo, lo tomamos, lo disfrutamos, y entonces volvemos a rellenar con el segundo menos viejo. ¿Me explico? Entonces rellenamos aquí para que este se vaya rellenando con este otro. Como este lo hemos vaciado,
lo rellenamos con el menos viejo todavía. Y cuando este se ha vaciado un poco porque ha pasado aquí, lo volvemos a rellenar con el de 3 años. Este es un método, digamos, de siempre utilizar este último, pero digamos se ha ido pasando esta evolución que ha ido como heredando las propiedades. Bueno, pasado esto, les quería hablar, no sé si se han fijado en las botellas de sake, que normalmente tienen una capacidad de 720 mililitros. ¿Alguien sabe por qué? La del vino es de 750, la del vino son 720. Bueno, el motivo viene por estos vasitos, bueno, cajitas que se llaman masu, que sirven para medir el arroz. Y tienen una capacidad, una unidad volumétrica que todavía hoy en día se sigue utilizando, es una unidad ancestral, pero que todavía se utiliza en el mundo de las bebidas alcohólicas, que se llama un go. Y un go, ¿qué quiere decir? Son 150 gramos de arroz, pero si fuera líquido sería 180 mililitros de líquido. Entonces, antiguamente los señores feudales pagaban los estipendios o los salarios, los sueldos. Bueno, salario viene del romano, del latín, se pagaba con sal, ¿no? Los romanos pagaban con sal, los japoneses pagaban los impuestos o los sueldos, el salario, digamos, en vez de pagar con sal, pagaban con arroz. Entonces, se medía con esta unidad. De hecho, esta unidad, una botella tiene capacidad de 4 go. O sea, si toman la calculadora y multiplican 180 mililitros por 4, les saldrá 720. De hecho, este tipo de botella se llama Yongo Bin, que quiere decir botella de 4 go. Es decir, botella de 4 multiplicado por 180 mililitros, es decir, 720 mililitros. Pero luego tenemos el Ishobin, que sería 10 go. Del mismo modo que no decimos 100 centímetros y decimos 1 metro, pues no decimos 10 go, sino que decimos un sho. Entonces también hay botellas de un Ishobin, que son las Magnum. Pero luego todo esto sigue. Tenemos un to y luego finalmente un koku. Un to serían 720, serían 18 litros, que sería el equivalente a 25 botellas estándar, digamos, y luego tenemos un koku, que son 180 litros. O un koku, si fuera de arroz, esta unidad volumétrica serían 150 kilos de arroz. Y 150 kilos de arroz es lo que se estimaba que una persona necesitaba para alimentarse durante un año. Por eso era la forma de medir el salario, bueno, no sé si arrozario, digamos, el pago con arroz, y por ejemplo, pues para medir la riqueza o la producción de los castillos feudales, ¿no? que había, ¿no? Y todavía hoy en día se utiliza para medir la producción de las bodegas. ¿Qué más? Luego, este concepto que les mostraba aquí, que es el Seimai-wai, que es la ratio de pulimentación del arroz. ¿Qué quiere decir? Que hay unas máquinas, se llama Seimai-ki, esto se descubrió en 1933, que es para pulir el arroz, para ir descartando la cascarilla, digamos, la nuca, el salvado, y ir puliendo cada vez el grano de arroz y quedarnos cada vez con el grano más limpio, digamos, más blanco, ¿no? Entonces, el arroz de mesa, o sea, el arroz para comer, se dice que se pule hasta el 90%. ¿Qué quiere decir? Que si introducimos una tonelada de arroz integral, o sea, 1000 kilos de arroz, lo pulimos y obtenemos 900 kilos de arroz blanco, hakumai, de arroz blanco pulido. En el caso del sake, se suele pulir, el sake premium, se suele pulir hasta como mínimo el 70%. Es decir, una tonelada de arroz integral, 1000 kilos, se han convertido en 700 kilos de arroz blanco. O luego tenemos el ginjo o dai ginjo, que se va puliendo cada vez más. Y bueno, todo esto se denomina Seimai-wai. Cuanto más pequeño es el número, quiere decir que está más pulido el arroz. ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, tiene este aspecto, ¿no? En el integral, más pulido, más pulido, más pulido. ¿Cómo se traduce? Que quédense con esta imagen. Cuanto menos pulido sea el arroz, es decir, cuanto más cercano sea el arroz integral, o dicho de otras formas, cuando el Seimai-wai tenga un número más grande, más sabroso será el sake resultante y más sabor y aroma cereal encontraremos en las notas aromáticas de dicho sake.
cuanto más pulido sea el grano de arroz, es decir, cuanto más pequeño sea el seimai buai, la ratio de pulimentación del arroz, cuanto más pequeño sea el número, más aromático será el sake resultante y más notas florales y afrutadas encontraremos en el sake. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende de lo que le guste, depende de lo que vayan a comer, pero bueno, sí que se establece que cuanto más pulido es más caro, es más delicado y se sobreentiende que es tiene más excelencia, digamos. Pero esto no quita que para comer un asado, por ejemplo, yo un asado argentino me lo comería lo tomaría acompañado con un sake menos pulido. ¿Me explico? A todo esto ya les hago un spoiler. El sake no es solo para comida japonesa, también es para comida occidental. Bueno, pues aquí hablamos de lo del arroz que les comentaba antes. El indica es de grano largo, el javanica es de grano medio y el japónica es de grano corto. Y aquí se subdivide en arroz glutinoso, arroz no glutinoso, arroz para comer y arroz específico para sake. Bueno, esto lo avanzo un poco. Si comparamos el arroz de mesa, el de la izquierda es específico para sake, podemos ver aquí el shinpaku, el núcleo blanco. A ver si se ve por aquí un poco. No sé si se aprecia la perlita blanca. En cambio, el arroz para comer, el arroz de mesa, pues no tiene este almidón. Uy, no sé qué he tocado. Un segundo. Ahora. Bueno, nada. Tiene unas características. Esto voy a usar para luego hablar con el público más profesional y más técnico, digamos, para sommeliers, etc. Esto me lo salto un poco, ¿vale? Simplemente les diré que hay más de 100 variedades de arroz en todo Japón. Variedades de arroz, para sake, específicas para sake. Bueno, aquí las tengo enumeradas. No lo vamos a poder ver, pero bueno. Hay muchísimas. La más conocida es Yamada Nishiki, que es de la prefectura de Hyogo. Pero bueno, hay muchas más. Esto me lo salto también. Los niveles de calidad, bueno, el agua es muy importante. Podríamos decir que el 80% de la composición de un sake es agua. Y bueno, pues son los elementos nocivos, etc. Aquí tenemos que el agua blanda es la que tiene menos magnesio y menos calcio, y el agua más dura es la que tiene más magnesio y más calcio. Bueno, aquí hablamos de la dureza, pero bueno, simplemente les quiero decir que el agua dura, por ejemplo, el San Pellegrino o Perrier tiene muchos minerales y estaría por aquí, pero el agua japonesa estaría por aquí. La Miyamizu, que sería el agua japonesa más dura o más típicamente dura que se conoce, comparado con el estándar europeo o mundial o americano, digamos, la consideraríamos semiblanda realmente. Pero en Japón el espectro es tan liviana el agua que la línea que marca si es dura o blanda en Japón estaría aquí. Esto es, bueno, es la composición de minerales que contiene el agua. Y aquí tenemos la de Kyoto, Fushimi Gokosui, que es el agua blanda por antonomasia. Niigata también es muy blanda, la de Shizuoka también es muy blanda, etc. Bueno, y tenemos de Miyamizu, que es de Nishinomiya. Bueno, antes he dicho Kobe, ahora es más conocido, pero realmente es de la ciudad de Nishinomiya, es del agua de Miyamizu. Y también sepan que existen un término que son las 100 aguas más famosas de Japón. Digamos que cada prefectura de Japón, esto es Hokkaido, Tohoku, Kanto, etc. Cada prefectura de Japón existe una especie de ranking de las 100, bueno, aquí no lo podemos apreciar, pero quédense con la idea de que existen más de 100 aguas que están catalogadas como las 100 aguas más famosas o más importantes o más relevantes de Japón, y también es un atractivo turístico, digamos, el descubrir todo esto, ¿no? El probar que en Shizuoka o Niigata el agua no tiene absolutamente nada que ver con el agua de Nishinomiya, ¿no? Por ejemplo, de Kobe, ¿no? Este es el aspecto del koji. Bueno, y dicho esto, quería decirles un dicho que se dice en japonés, que es Nihonshu wa Ryoryo Erabanai, que es
que el sake no es quisquilloso, no es puntillo, o sea, que el sake no elige la comida, el sake le va bien toda la comida, se lleva bien con toda la comida, quiere decir. ¿Y esto por qué es así? Pues porque por lo que les he explicado, que el sake se hace con el hongo koji y el sake con hongo koji también se hace el miso. Con hongo koji también se hace el sake obviamente, el mirin. El mirin es parecido al sake, pero se hace con arroz glutinoso, el arroz que se utiliza para los pastelitos de mochi, para que me entiendan. Y es como si fuera una especie de sake, pero más dulzón, y se utiliza para cocinar. Con koji y con arroz también se hace el vinagre de arroz, que se utiliza tanto pues para hacer sunomonos, para hacer aliños, vinagretas, o para el arroz de sushi, por ejemplo, el shari se hace aliñando con vinagre de arroz, sal y azúcar. Luego tiene ácido láctico, el sake, con lo cual también marida muy bien con los quesos. Y luego, por ejemplo, pues la soja, como les decía, también se hace un moromi, que se hace también con el hongo koji. Entonces, yo les reto a que me digan platos japoneses que no lleven ni arroz, ni sake, ni mirin, ni vinagre de arroz, ni salsa de soja. Y no vale decir manzana, ¿vale? O sea, realmente, bueno, sí, podríamos encontrar dulce, repostería probablemente, pero quédense con la idea de que prácticamente cualquier plato japonés está elaborado en mayor o menor medida, contiene algún ingrediente fermentado o algún ingrediente que procede del arroz, una harina de arroz o algo, ¿no? Es por eso que el sake se lleva tan bien con la comida japonesa. Esta es la explicación, digamos, empírica, ¿no? O sea, la explicación racional del porqué. Pero esto no quiere decir que solo sirva para maridar comida japonesa, también sirve para maridar cualquier tipo de comida, ¿vale? Entonces, yo a veces me encuentro con gente que me dice, yo no tomo sake. Yo he probado un sake muy malo que me dieron, uno industrial, no me gustó y por eso no me gusta el sake. No tomo sake. Bueno, pues yo lo que espero es que después de la charla de hoy, en vez de decir no tomo sake, que digan sake no tomo. Sake no tomo en japonés quiere decir amigos del sake. O sea, espero que a partir de hoy todos podamos llamarnos sake no tomo. Amigos del sake. Yo lo comparo, esto que les decía, pues como cuando alguien me dice, yo pruebo el Roquefort, el queso Roquefort, huele muy mal, no me gusta el queso. Y yo le digo, no, perdona que te corrija, no te gusta el queso Roquefort. ¿Me explico? O sea, tú has probado el Emmental, tú has probado el Havarti, tú has probado el Gouda, tú has probado el queso fresco, tú has probado el... Bueno, a lo mejor a esa persona no le gusta ningún tipo de queso, tiene una intolerancia o lo que sea, pero a mi modo de ver es, no me digan, no me gusta el sake porque he probado un sake que no me ha gustado. Digo, no, un momento, tienen que encontrar cuál es su estilo de sake. Vale, en 10 minutos hacemos la cata. Entonces, el sake, existen sakes jóvenes, añejos, espumosos, turbios, más potentes, menos potentes, con más acidez, con menos acidez. Existen muchas tipologías de sake y cada uno es diferente, cada uno tiene un sabor distinto. Créanme, hay sakes espumosos, vamos a probar un sake espumoso. Hay sakes turbios, en la que haremos el día 4 con agencias de viaje, vamos a tomar un nigori sake, que es un sake turbio. Hay muchos estilos. Entonces, los hay dulces, los hay secos, los hay melosos, los hay afrutados, los hay florales, los hay con más sabor a cereal, con más umami. Entonces, simplemente yo lo que les digo es, tienen que encontrar cuál es el tipo de sake que les gusta. A lo mejor no les gustan todos los sakes, a mí sí, por suerte a mí me gustan todos. Pero a lo mejor a ustedes les gusta seco y a usted a lo mejor le gusta dulce. Pues bueno, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Y bueno, el proceso de elaboración, aquí no voy a entrar porque esto es muy complejo en muchas cosas, pero bueno, simplemente quédense con la idea de que el sake se pule, se cuece al vapor, se inocula con el hongo koji, se le añade levadura, agua, koji y arroz y bueno, todo un proceso que ahora no voy a entrar en tecnicismos, pero bueno, luego sí que al final de este proceso hay un momento en el que se prensa por gravedad, digamos, o por prensado, y pasado este proceso existen una serie de pasos que se pueden tomar o no.
son decisiones técnicas que se pueden hacer o no. Se puede filtrar con carbón activo para que quede transparente. Cuando ustedes, no sé si tienen en el freezer, no sé si tienen en la heladera, no sé si tienen para filtrar agua, ¿alguien, o han visto alguna nevera de estas que meten el vaso y sale el agua filtrada? Esto es un filtro de carbón activo. Vale. Es un filtro de carbón activo que nos limpia las impurezas del agua. Pues en el caso del sake se puede utilizar para que quede el sake transparente, o no se hace el carbón activo, entonces se denomina muroka. Es un sake que tiene más melosidad, tiene incluso un poquito de aguja, bueno, es una tipología de sake diferente. No tenemos en Argentina, no tenemos esta tipología de sake, pero bueno, otro motivo para ir a Japón, para probarlo allí. Luego puede estar, normalmente se hace la pasteurización 2 veces, pero también existen sakes que no se pasteurizan y son lo que se conoce como nama, o nama-nama, nama-chozo o namazume, serían diferentes tipologías que no vamos a entrar aquí. Muy probablemente para probar esto lo que tiene que hacer que es ir a Japón, porque esto es más difícil encontrarlo en América o en Europa, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues se deja madurar, se hace un cupaje, segunda maduración, etc. Bueno, pues dependiendo de si se sigue un camino u otro, realmente las propiedades del sake cambian mucho y podemos encontrar pues los añejos que pueden ser más parecidos a un brandy, por ejemplo, un jerez, imagínense con notas, bueno, un color y un aroma más similar a eso, o los no filtrados o poco filtrados, como los de Nigori Sake, que tiene aspecto lechoso, parece leche de arroz. Bueno, hay muchas tipologías. Y bueno, y aquí sí que esto no voy ni a intentar hablar de ello porque son la jerga técnica de cómo se conoce el sake, pero bueno, de todo esto quédense con 2 palabras. Cuando encuentren en una etiqueta estas palabras, es que este sake es muy bueno. La palabra junmai, que quiere decir puro de arroz. ¿Y puro de arroz qué significa? Que está elaborado con arroz, agua y koji, que es lo que les he dicho. Y ya está. En cambio hay los sakes que no son junmai, que además de eso tienen alcohol destilado añadido. Pero esto no es para alargar la producción, esto es, piensen más en un perfume. El alcohol ayuda a capturar los aromas. Entonces no es para añadirle más alcohol ni nada, es simplemente para que el resultado sea más aromático. Pero bueno, hay unos sakes que son los junmai. Y luego hay los ginjo dai ginjo, un momento, que es este otro carácter. Pero por cierto, junmai, si quieren aprender japonés, este carácter que parece un asterisco, que en realidad es como una planta de arroz atada con una cuerda, quiere decir arroz. Entonces esto, bueno, se puede leer come, pero cuando es una palabra compuesta se lee mai. Y cuando encuentren esto en una etiqueta, no hace falta que sepan leer japonés. Si encuentran este carácter, que se lo he puesto aquí en diferentes tipografías, quiere decir que probablemente será un junmai, un tokubetsu junmai, un junmai ginjo, junmai dai ginjo, etcétera, etcétera, lo cual quiere decir que es puro de arroz, lo cual quiere decir que, hey, este me interesa. Cuando vayan a un restaurante, dicen, ¿el sake que me van a servir es junmai o no es junmai? Y el sommelier dirá, oh, mira, este sabe, ¿no? Vale, segunda palabra, ginjo. Ginjo, bueno, quédense solo con este carácter. Cuando vean esto, quiere decir que está pulido al 60%. Recuerden ginjo, que un truco, empieza por G, ginjo. La G recuerda el número 6, ¿verdad? Pues recuerden que ginjo quiere decir que se ha pulido el arroz hasta el 60%. Y luego hay el dai ginjo que está hasta el 50 o menos. Pero bueno, simplemente quédense con la palabra que si es ginjo, quiere decir que el arroz está más pulido y probablemente el sake será más aromático, probablemente el sake será más delicado, probablemente el sake será más afrutado, más floral. Digo probablemente porque luego hay otros factores que pueden influir, pero por regla general, si quieren recordar esto, pues son dos palabras que les pueden servir. Y bueno, ya, y si es un junmai ginjo o junmai dai ginjo, o sea, combina las dos cosas, pues es el más premium. ¿Cómo vamos? Pasamos a la parte práctica, ¿no? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, pues sacamos el sake número 1.
Este sake número 1, tienen aquí un papel con las imágenes. ¿Y cómo se llama este sake? Ozeki Junmai. Ozeki es la marca comercial y Junmai, ¿qué quiere decir? Puro de arroz. Es decir, no contiene alcohol añadido. Y este, bueno, pues es un sake pues, ligeramente seco, de aroma o de sabor limpio y suave, y combina muy bien con carnes asadas, con pollo, con platos fritos, con frituras. Y ha recibido medalla de oro del International Wine Challenge, un certamen de vinos, pero que también entra en la categoría del sake. Y bueno, y en Argentina lo pueden adquirir en comercios especializados y en restaurantes también, ¿no? Este además se puede tomar más fresquito o a temperatura ambiente. Ahora está un poquito más a temperatura ambiente. Yo recomendaría más temperatura ambiente, o incluso como Achkan, que quiere decir caliente o templado, a 35 grados, 40 grados. Venga, yo aprovecho, ya que estoy aquí de conferenciante, yo siempre que puedo aprovecho para tomar un poquito de sake. Este sake, diga. Sí, claro, para eso estamos. Nosotros en Argentina tuvimos una eminencia que era el doctor René Favaloro, que decía que tomar una copa de vino diaria hacía bien al corazón. ¿Tomar sake hace bien? No me hagan estas preguntas que me ponen en un compromiso. A ver, realmente cualquier bebida alcohólica hay que tomarla con moderación. Yo lo que sí que les diría es que el caso del sake, por ejemplo, no contiene taninos ni sulfitos, que el vino sí que suele tener. Y si ponemos a comparar las dos bebidas, en este caso el sake es una bebida más natural. Bueno, natural, entiéndase. Evidentemente tiene un proceso muy técnico y interviene mucho la labor humana, pero natural en el sentido de que no contiene sulfitos ni taninos, digamos, y bueno, quedémonos con esto como cosa buena, pero bueno, claro, es el típico de esto, ¿no? Hay que beber con moderación, obviamente, ¿no? Yo creo que si bebemos con moderación no nos va a sentar mal, ¿no? Y incluso yo me atrevería a decir que yo pienso que el sake, por general, si es un sake bueno, y sobre todo si es un sake Junmai, yo pienso, no produce luego jaqueca al día después, no produce resaca. En cambio, a lo mejor en otro tipo de bebidas podría ser que sí. Claro, también depende de la cantidad que hayan tomado, ¿no? Pero bueno, sí que pienso que en este sentido, a mí personalmente, los sakes además que son Junmai, que no tienen alcohol destilado añadido, a mí personalmente me sientan mejor que a lo mejor otro tipo de bebida. ¿Había otra consulta? En el caso del vino, tiene un proceso de cata. ¿Hay un proceso de cata para el sake? Sí, buena pregunta. El sake, de hecho, claro, ahora les voy a decir una cosa, pero es aquello, haz lo que digo, no lo que hago, ¿no? Yo les voy a decir, es que el sake se saborea mejor o se aprecia mejor en una copa de vidrio. Claro, lo hemos servido en un vasito de cristal pequeñito, bueno, porque son mucha gente, pero imagínense en una copa de vidrio que podemos remover para airear, para oxigenar. Esto hace que las partículas aromáticas se expandan, ¿no? Y en japonés existe lo que se conoce como wadachi-ka, que sería el primer aroma que sube, wadachi como web arriba y tachi, o sea, levantarse, ponerse en pie, el aroma que el primer impacto es lo que recibimos por la vía nasal, ¿no? Digamos. Luego cuando catamos, cuando lo tenemos en la boca, hay otro aroma que se llama Fukumi-ka, que quiere decir el aroma mientras lo tenemos contenido dentro de la boca, ¿vale? Y esto sería realmente es el sabor y nos entra por la parte retronasal. Como saben, el paladar está conectado con la nariz por detrás. Y de hecho los aromas que recibimos cuando tenemos una comida en la boca, el sabor que percibimos con la boca, realmente son 5 sabores, son los 5 sabores básicos, el dulce, el salado, el ácido, el amargo y el umami.
y si nos tapamos la nariz y no respiramos, solo percibimos estos 5 sabores básicos. Pero el resto de sabores o gustos los recibimos por vía retronasal, es decir, por la nariz. Es decir, el aroma, o el sabor a fresa, frutilla aquí llaman, ¿no? El sabor a frutilla, el sabor a banana, el sabor a durazno, el sabor a menta, realmente lo percibimos por la retronasal, cuando lo tenemos en la boca, por dentro de la nariz, no por la lengua. ¿Me explico? Y si no me creen, tápense la nariz, o si no me creen, cuando estén resfriados, coman algo y verán que dirán, no me sabe a nada. Bueno, sí, me puede saber el salado, el dulce, el amargo, el ácido y el umami, bueno, y el picante también, algunos lo consideran como un sexto sabor. Y luego, en el sake es muy importante lo que se conoce como modórica. Modórica es el aroma que vuelve, el retronasal, digamos, después de haberlo tragado, cuando exhalamos aire, ese aire sube por la faringe, digamos, o bueno, también por el esófago, digamos, los efluvios de ese sake vuelven a subir y los exhalamos por la nariz, y al exhalarlo notamos otro aroma, ¿vale? Este sería el modórica, sería el que viene después. Y este, por ejemplo, sí que en el caso de la cata de vino se suele hacer este mismo proceso, es el mismo, ¿vale? También el ver el color, ver si tiene turbulencia, o sea, si tiene sedimento o no, si tiene carbónico o no, etcétera, como el vino, o el color puede ser diferente, puede ser transparente, puede ser pajizo, dorado, ámbar, o blanco incluso, no, hoy no, el blanco es pasado mañana, el Nigori Sake. Ahí se aprecia el color, se aprecia el aroma por la nariz, el ortonasal, digamos, el de la nariz, y luego el retronasal es al catarlo, ¿no? En el caso del vino, que se escupe a veces cuando se hace una cata profesional, en el caso del sake también, en las catas profesionales se escupe, pero yo creo que aquí nos dejamos el modórica, que es este aroma después de haber tragado, este reflujo de aroma que nos viene después de beber el sake, o si es un sake que nos deja un sabor, si es largo o es corto. Ahora que estoy hablando, que he tomado el sake, todavía noto el sabor del sake. ¿Lo notan todavía? Eso quiere decir que es un sake de final largo. Pero también hay sakes que son el polo opuesto. Y por ejemplo en japonés se conoce como Tandei o Tandei Karakuchi, que es liviano, fresco y muy corto, que tiene lo que en japonés se conoce como kire. Kire es como un sabor cortante, un sabor que no este que tenemos ahora en el paladar, otro tipo de sake. Por ejemplo, de la prefectura de Niigata, típicamente son Tandei Karakuchi, que son secos y frescos y muy livianos, de sabor muy corto, que cuando lo tomamos nos limpia el paladar y luego desaparece. Y luego dices, quiero más, quiero otra copa más, porque el sabor ha desaparecido, ¿no? Entonces, esto también va por gustos. A veces dices, bueno, depende de lo que estemos tomando, lo que estemos comiendo, nos puede apetecer un sake de un final más largo o de un final más corto. Si a lo mejor nos interesa, pues por ejemplo, ayer que estuvimos, coincidimos en el restaurante Kuda, en Buenos Aires, si te están sirviendo diferentes piezas de sushi, pues a lo mejor te interesa limpiar el paladar, limpiar el paladar y pasar a otro siguiente, ¿no? Pues un sake también de final corto nos va bien para limpiar ese paladar, ¿no? Y luego probar otra pieza distinta, otro sabor distinto, hacer un reset, ¿no? Pero a lo mejor si estamos comiendo un plato más, no sé, otro tipo de plato que es más continuo, pues dices, no, ya me va bien que sea más prolongado el sabor, ¿no? ¿Alguna pregunta más? O, bueno, pueden ir saliendo, vale. Retiramos las copas. Bueno, ¿qué les ha parecido este sake? ¿Les ha gustado? Vale, yo tengo un dispositivo que es para medir si les ha gustado más o si les ha gustado menos, que se llama el aplausómetro, ¿vale? Entonces, si les ha gustado mucho, pueden aplaudir, es para ver un poco el nivel de ¿ha gustado? Bien. Muy bien. Luego tendremos que medir, porque vamos a catar dos más. Bueno, puede ser que todos los que guste igual, le guste mucho,
Bueno, ¿qué más? Seguimos con la explicación. Vale, yo aquí, independientemente de la clasificación técnica, de cómo se llame el sake, etcétera, se puede clasificar, bueno, nada, esto me lo salto. Esto lo voy a explicar más cuando sea con el público más de restauradores, digamos, pero bueno, lo que sí que quería hablarles ahora es otro término que es la temperatura de servicio. Esto mucha gente pregunta, ¿sake hay que tomarlo frío o hay que tomarlo caliente? Depende. Hay un tipo de sake, este por ejemplo está mejor a temperatura ambiente o caliente, y hay otros que, por ejemplo, el que tomaremos, el tercero que tomaremos, lo tiene que tomar frío sí o sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo sabemos esto? Bueno, pues la experiencia, porque los profesionales ya lo saben y ya se lo indican, o si no, a veces nos encontramos en el dorso de la etiqueta, nos pone, a ver, no sé si se ve muy bien aquí, no, a ver, bueno, creo que tengo un gráfico que se ve más grande, que ya te indica, puede ser frío, puede ser caliente, a ver un segundo, sí, esto de aquí. Claro, está en japonés, entonces si no leemos japonés, bueno, hiyaste sería frío, temperatura ambiente, templado, caliente. Dos círculos quiere decir, hey, frío, muy bueno, frío. Temperatura ambiente, bueno, muy bien. Un círculo, bueno, va. O sea, templado, este sake es mejor, no el que acabamos de tomar, esto es un ejemplo aleatorio de otro tipo. Templado, bueno, no sé. Y ardiente, caliente, triángulo, no, lo vas a destrozar, ¿vale? Entonces, ya te indica que este sake es mejor fresquito o temperatura ambiente y te suele venir indicado en la botella. Entonces, hay una serie de nombres que tienen un cierto encanto poético. A cada temperatura, en diferencias de 5 grados, bueno, aquí también les invito, después les pasaré el enlace. Esto es en el stand, lo pueden ver en el stand de Japón, o si no, luego les pasaré un enlace. Es un folleto que ha editado la Asociación de Bodegueros de Sake y Shochu de Japón, y yo he tenido la suerte de participar en la revisión en lengua española para la revisión de la terminología técnica, y de hecho pues bueno, va a servir también de ejemplo porque a partir de este documento se va a utilizar para divulgar y para utilizar también esta terminología. Y bueno, lo que he hecho ha sido añadir una especie de traducción o explicación de lo que quiere decir realmente esta palabra, ¿no? Porque es que realmente bueno, no es lo mismo tibio que templado que caliente, digamos, cada cosa va subiendo 5 grados. Y bueno, que sepan que el sake posiblemente sea una de las pocas bebidas que se puede disfrutar desde prácticamente 0 grados hasta prácticamente 60 grados de temperatura, Celsius, digamos, centígrados. Entonces, bueno, o frío o caliente, y les voy a dar alguna indicación para que recuerden cuándo es mejor frío, cuándo es mejor caliente. Yo he hecho este gráfico que dice, bueno, el dulce se realza cuando sube la temperatura. Esto es lo que quiere decir este gráfico. El dulce se realza en negro, he pintado una piruleta para representar el dulce, cuando sube la temperatura. Ay, ahora no voy a recordar si esto es cuando sube o cuando baja. Piensen, un helado, van a la heladera, o ¿cómo le llaman aquí? Heladera, freezer, el congelador. Cuando agarran el helado y se lo comen, si está muy frío, no tiene mucho sabor, ¿no? Pero si ese helado se derrite, porque ha subido la temperatura, ¿verdad que es más dulce? ¿Verdad que es más cremoso, más sabroso? Pues recuerden esto, el calor exagera el dulce, o realza el dulce, ¿vale? Podemos modular el sabor del sake jugando con la temperatura. Luego el umami, que el umami es la intensidad de sabor, ¿no? El quinto sabor, el umami, algo muy sabroso, pues también es parecido con el dulce, con el calor se realza. Por ejemplo, imagínense una sopa de pollo fría de la heladera, o sea, toman una sopa de pollo fría, repugnante, ¿no? En cambio, una sopa de pollo la calientan al microondas o con un cazo al fuego, está buenísima, ¿verdad que sí? Pues el umami, digamos, es más, el sabor bueno se realza con la temperatura. La acidez
se realza con el frío. O sea, este primer sake, si lo hubiéramos tomado excesivamente frío, nos hubiera parecido muy ácido. O sea, por eso este primer sake, el productor recomienda temperatura ambiente o un poquito más templado, porque muy frío exageraría mucho el ácido. En cambio, el tercero que vamos a catar, cuanto más frío mejor, porque es un sake que tiene mucha acidez, pero tiene también mucho dulzor, con lo cual es preferible frío. Y el amargo, el frío realza el amargo. Y para que se acuerden, he puesto un dibujito de una taza de café, ¿no? Esto es como un café. Imagínense que se toman el café recién hecho, calentito, ¿no? Un sitio de specialty coffee de estos buenos, ¿no? Y se lo toman, oh, qué rico que está. O imagínense que se dejan la taza, se ponen a mirar el celular, se distraen, se enfría el café y luego se toman ese café. Está amargo, no está bien, está amargo, porque como se ha enfriado, se ha realzado el amargo, ¿vale? Entonces, del mismo modo, este primer sake que hemos tomado, si hubiera sido mucho más frío, hubiera resultado más ácido y más amargo, subjetivamente. Entonces, podemos modular cuando a veces hay sakes que son muy versátiles, que dices, mira, este sake va bien, tanto frío como caliente, que no pasa nada, pero se aprecian matices distintos, se aprecia más dulzor, más aroma, más sabor, dependiendo de la temperatura. Pero hay otros que dices, no, este es mejor que modulemos esto, porque si no, pecará de aquí o pecará de allá. Pues bueno, que sepan que el hecho de calentar o no calentar el sake depende de cada tipo de sake y depende de para qué queramos calentarlo, qué es lo que queremos regular. Esto es como el técnico de sonido de allá, ¿no? Dice, sí, puedes subir el ecualizador o bajarlo. Ya, pero ¿para qué? ¿Qué queremos? ¿No? Es lo mismo, ¿no? Pues la temperatura podemos modular todo esto. Bueno, pasamos por aquí. ¿Cómo calentar el sake? ¿En el microondas? No, microondas no. Microondas. Hay que hacerlo idealmente en esta herramienta que se llama tampo, que es para calentar el sake. Se puede verter dentro y se pone al baño María en un cazo con agua María y con un termómetro importante para medir que no nos pasemos de la temperatura. Si nos pasamos de la temperatura, también es verdad que el alcohol, la intensidad alcohólica, cuando nos pasamos por encima de los 60 grados, el alcohol sube, se realza, con lo cual no hay que calentarlo en exceso, ¿vale? Nos tenemos que quedar por aquí, idealmente, o bueno, como tope esto, ¿no? Tope Kirikan, que sería ardiente, pero el tope sería 55. Y bueno, les he puesto aquí que 78,37 grados centígrados, esto saben qué es la temperatura de ebullición del alcohol. O sea, cuando el alcohol alcanza los 80 grados, 78 grados, se evapora. Pero recuerden que el agua no. ¿El agua qué temperatura hierve? A los 100. Bueno, luego me iré bueno, depende, ¿no? Estuve en Bolivia, por ejemplo, como hay más altura, allí cambia todo, pero bueno, si estamos al nivel del mar, sería los 100. Por eso en un alambique se puede calentar hasta los 80 grados, el alcohol se empieza a evaporar, y luego se enfría y sale por aquí, pero el agua se queda, no ha hervido todavía el agua. Esta es la magia, digamos, el proceso químico de los destilados, ¿vale? Insisto, el sake no es un destilado, el shochu y el aguamori sí, ¿vale? Entonces, bueno, hablando de shochu, pasamos al número 2, de aguamori, perdón, pasamos al número 2. Bueno, técnicamente el aguamori se puede catalogar como una tipología de shochu, se podría decir, es un shochu hecho de arroz índica. Vale. Bueno, pues mientras tanto sí que les hablo un poco de esto. Bueno, imagínense aroma, mucho aroma, poco aroma, ¿vale? Muy aromático, poco aromático, muy sabroso, poco sabroso. Y podríamos decir, si es un sake muy aromático y sabor delicado, simplemente nos olvidamos de toda la jerga y decimos que es aromático, kunshu. Si es poco aromático y poco sabor, es simplemente para limpiar el paladar, pues es un sake pues fresco y suave, simplemente un sake para refrescarnos. Si es un sake que tiene mucho sabor, pero a lo mejor tiene poco aroma, es un sake que podemos llamar rico, un sake sabroso,
y si tiene mucho sabor y mucho aroma, pues probablemente los que suelen ser pues son los añejos, los que están dejado añejar. Y bueno, y aquí al lado les he puesto las tipologías de sake, cómo se llaman, pero esto ya es otro level 2, esto es de nivel 2, ¿no? Digamos, pero bueno, simplemente olvídense de los nombres de los sakes y cuando lo tomen digan, a ver, este sake que hemos tomado, yo lo clasificaría por aquí, es un sake sabroso, bueno, de sabor intenso, quizá no es no es floral, no es afrutado la nota que nos viene en la cabeza, entonces lo podríamos catalogar por aquí. Bueno, pues este tipo de sakes, como el que hemos tomado antes, pues por eso nos va bien con este tipo de platos que les he comentado, ¿no? Y yo, por ejemplo, para recordar también qué tipo de sakes nos pueden ir bien con qué tipo de comida, o mejor dicho, sí, a ver, bueno, estas son las copas con las que se puede tomar, etcétera. Yo diría un sake muy aromático. Bueno, pasamos al 2, ¿no? Al aguamori, ¿no? En este caso lo hemos diluido porque se hace así con agua carbonatada y fresquito. Rico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A los del sector de aquí todavía no he llegado. El sector que sí que ha llegado, ¿qué tal? Bueno, rico. ¿Les ha gustado más este o el anterior? Esto es aguamori, ¿eh? El anterior era sake. Muy bien. Aguamori, ¿recuerdan de dónde viene el aguamori? De Okinawa. ¿Y con qué se elabora? Con arroz. ¿Pero qué tipo de arroz? ¿El arroz que utilizamos para sushi de grano corto? El de grano largo, el tipo indica. La diferencia del indica y el corto es para la pegajosidad es bueno, eso es un arroz que no se pega, digamos, ¿no? Que tiene... ¿Qué tal por aquí? El sector, el ala oeste, digamos, ¿qué tal? Bueno, ¿es la primera vez que prueban el aguamori de Okinawa? Bueno, pues imagínense ir a Okinawa y poder encontrar, pues, bueno, diferentes destilerías. En este caso sí que la palabra sí que se puede decir destilería. Ya tengo, gracias. En el caso del aguamori y del shochu sí que podemos hablar de destilerías porque se destilan. En el caso del sake, por favor eviten hablar de destilería porque no se destila, entonces son bodegas, bueno, o sakagura en japonés, o kura. ¿Qué? Por aquí. Sí, mitad y mitad. En este caso hemos hecho mitad y mitad, que es, bueno, una buena proporción. También se puede hacer con agua o con hielo, digamos, o con agua caliente. Con agua caliente también se puede tomar en invierno, ¿no? Digamos. Ahora que aquí empezamos más la primavera, pues apetece más algo más fresquito, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto que les quería explicar, que los sakes que son más aromáticos, bueno, hoy en la selección de hoy no hemos podido tener un sake aromático, pero bueno, que sepan que hay sakes que son pues muy florales, muy afrutados, muy delicados, muy parecidos. Luego espero que esto no lo editen, no lo emitan, pero bueno, para entendernos coloquialmente, más parecido o más cercano a lo que podríamos entender como un vino. Bueno, esto es muy coloquial, dicho así, pero bueno, un sake más aromático, más floral, etcétera, pues iría bien con algún tipo de plato que no enmascare el aroma del sake. Entonces, ¿qué tipo de platos? Pues por ejemplo, sashimi de shiromi, sashimi de pescado blanco, o bueno, pues algún tipo de verdura hervida o cocida o así. Sansai serían verduras silvestres como el taranome o el koshiabura, que son, o helechos, son verduras silvestres que se pueden hacer en tempura, pero tienen un sabor y un aroma muy delicado. Esto que es hotate gai, bueno, es como vieira, algo así, o un tartar así delicado. Este tipo de platos. ¿Se les ocurre algún plato argentino que más o menos encaje en esta idea de este tipo de sabor? O si no, sería un tipo de sake que simplemente tomaríamos solo, para disfrutarlo sin comida.
Pescado. Crema de Roquefort. Ajá, pescado, ¿no? Crema de Roquefort. Uno aromático con crema de Roquefort. Bueno, yo el de crema de Roquefort, claro, porque estamos hablando a ciegas sin haber catado este tipo de sake del que les estoy hablando. Este concreto que les estoy hablando sería como más delicado y el Roquefort quizás que solaparía un poco el sake. Yo el Roquefort lo haría más con uno que veremos después, que es como más sabroso, más potente el sake, digamos, porque para que el Roquefort no nos pise el delicado aroma sutil. ¿Me explico? Bueno, en este caso, como no teníamos el sake para poder entender lo que estamos diciendo, quizás más abstracto, pero bueno, pasemos al siguiente. Este sería un sake más fresco, más suave, más liviano, pues iría bien con un tofu o con el chawanmushi, que sería como una especie de natilla al vapor, unas ostras, como las que comimos ayer, por ejemplo, o ayu, sería un tipo de pescado dulce se le llama, es el nombre que tiene este tipo de pescado. Pues es algún tipo de sake que simplemente nos vaya bien para limpiar el paladar. Bueno, yo me atrevería a decir que el aguamori que acabamos de tomar ahora con el agua carbonatada, pues bueno, sí que tiene aroma, pero digamos es algo que nos puede ir bien para limpiar el paladar, pues a lo mejor si estamos tomando algún tipo de pescado a la brasa o alguna cosa así que nos interese limpiar. Luego tenemos los que llamamos ricos, sabrosos, que sería como el primer sake que hemos catado. Yo aquí pues lo haría con platos. Imagínense el típico plato sabroso con umami que un occidental cuando come dice, ay, tráeme un poquito de pan para acompañar esto, porque está tan bueno que quiero un poquito de pan para mojar y acompañarlo. Y un japonés que diría, ay, tráeme un poquito de arroz, porque está tan bueno que esto me lo quiero comer con un poquito de arroz. Pues ese tipo de platos que todos podemos tener un poco en el imaginario, este tipo de estofados o, no sé, un butano kakuni, ¿no? Es un guiso de cerdo dulce, ¿no? O sea, un chashu o algo así como, no sé, ventresca de atún, algo sabroso que nos podría apetecer acompañarlo de arroz, pues qué mejor que un sake que sea junmai, o sea, un sake puro de arroz, que sería prácticamente como beber arroz, ¿no? O masticar arroz. Y luego por último tenemos los añejos, que estos sí que son muy difíciles de encontrar, incluso en Japón. Podríamos decir que un 1% a lo mejor solo es añejo. O sea, el sake no está previsto para añejar. Como norma general, el sake es para tomarlo el mismo año, normalmente. A no ser que sea un sake que deliberadamente se ha elaborado para que pueda añejar correctamente. Y entonces cuando añeja, evolucionan los aromas, los sabores, incluso el color a veces. Y bueno, hay unos sakes que son añejos. Me sabe muy mal no poder transmitirles esto empíricamente, pero ya que estamos en la feria de turismo, les voy a decir otra vez más. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Para probarlo, ¿no? Para probar un koshu, que sería un sake añejo, pues qué mejor que visiten Japón para poder probar esto. Pasamos al 3. Vamos a retirar. Sí. Pasamos al 3. Este es de una bodega de Kobe que se llama Hakutsuru, que en Argentina tienen varios sakes de esta bodega. Y este sake se llama Awayuki. No aplaudimos. Ah, aplaudamos. El segundo sake, el aguamori, ¿ha gustado mucho? Ah, bien. Aplausómetro. Muy bien. Luego haremos el tercero y luego haremos uno de los 3 para recordar. Vale, este se llama Awayuki, que Awayuki quiere decir espuma de nieve, algo así como agua es como espuma y yuki es nieve, y es porque es un sake espumoso producido en Kobe, en la ciudad de Kobe, esta bodega Hakutsuru. Y bueno, sí que es un sake que tiene pues como un aroma un poco cítrico, y lo que caracteriza este sake es que tiene mucho dulzor y mucha acidez, pero una cosa equilibra a la otra. Yo antes de tomarlo,
les hago un ejercicio. Imagínense que toman un jugo de limón. Obvio. Jugo de limón, ¿a qué sabe? A limón, vale. Pero, ¿qué sabor es? Ácido. ¿Lo pueden imaginar? Imagínense un zumo de limón o de sudachi o de lima o algo así muy ácido. Muy ácido, ¿vale? Y ahora imagínense que le echan mucho azúcar, 1 kilo de azúcar dentro de la jarra del jugo de limón y lo toman. ¿Qué ha pasado? Se ha equilibrado. No notan que sea dulce y tampoco notan que sea excesivamente ácido, sino que las dos cosas se han equilibrado. Pues bueno, esto nos pasa un poco con este sake de ahora, que tiene mucha acidez y tiene mucho dulzor, ¿vale? Entonces una cosa equilibra la otra. En las etiquetas de sake, por si hay algún profesional en la sala o ya a nivel avanzado, tenemos un parámetro en la etiqueta de sake que en japonés se llama Nihonshu-do o en inglés SMV, que quiere decir Sake Micho Value, o yo en español lo he traducido como nivel de saquímetro, nivel saquimétrico. Bueno, pero es así porque es que en italiano le llaman así, parecido, entonces saquimétrico no es una palabra tan fea, hay que acostumbrarse. Pero bueno, si no, Sake Micho Value en inglés, SMV o Nihonshu-do en japonés, que es un valor que es positivo o negativo. Esto mide la densidad del sake respecto al agua. Entonces, cuando es negativo, quiere decir que el sake pesa más, es decir, que contiene más azúcares, y cuando este valor es negativo, quiere decir que es muy dulce. Y cuando este valor es positivo, quiere decir que es muy seco, es más liviano que el agua, es muy seco ese sake. Entonces, en este caso, tiene un Sake Micho Value, un Nihonshu-do negativo. No recuerdo el parámetro de memoria, pero no sé si está en la etiqueta de este sake, pero podría ser a lo mejor de menos 20 o menos 30, o sea, es exageradamente dulce, pero como también tiene mucha acidez, esto queda equilibrado una cosa con la otra. ¿Qué tal? ¿Ven que es espumante este? Este no es. Este no es. Ah, vale. No me lo han puesto. No. Ya hacía yo, no veía la burbuja. Dígame, sí. Para acompañar un postre. Un postre. Bueno, pues yo creo, por ejemplo, que tenga dulzor. Yo creo que este, por ejemplo, que estamos tomando ahora, ya la pregunta, el subconsciente la ha inducido a pensar en un postre, ¿no? Ah, ahora sí, gracias. Bueno, ven que es espumante, obviamente. En este caso, bueno, sí que diré... Rico, ¿no? Fácil de beber, ¿no? Este de alcohol tiene 5 grados. Esto pasa solo, ¿no? Esto con un... Bueno, habría que probarlo con unos alfajores, o un dulce de leche o algo así, a ver qué tal, ¿no? Si no, otro tipo de categoría de bebida, que es el umeshu, que es con el ume, que es el albaricoque japonés. O sea, es un licor que se hace con shochu o con sake, macerado con este albaricoque japonés. Hay gente que piensa que ume es ciruela, no, ume es albaricoque japonés y azúcar. Y no sé si han probado el umeshu, riquísimo. También esto con algún tipo de postre también puede ir muy bien, ¿no? Bueno, hacemos el aplausómetro del número 3. Parece que ha gustado más, ¿eh? Ha ganado el 3, bien. Dime. ¿A qué se debe el dulzor? ¿Al arroz o a la elaboración? Buena pregunta, sí. El dulzor es del arroz. El dulzor viene del arroz. Luego, también hay que pensar que este arroz inoculado con el koji, como les he dicho, es dulce también. Entonces, si añadimos más arroz con koji, esto también nos va a exagerar, o sea, el producto resultante también tenderá a ser más dulce. Si me permiten la analogía, los más secos, o sea, seco es que te seca la lengua. Te lo tomas y dices, ay, me ha secado la lengua. Bueno, estos normalmente es porque cuando añadimos koji, o sea, arroz inoculado con hongo koji, al barreño, digamos, para hacer la elaboración del sake, le damos muy poco koji a la levadura.
Es decir, le damos muy poco muy poco azúcar, muy poca sacarosa, digamos, a la levadura. Entonces la levadura pasa mucho hambre, ¿vale? O sea, la levadura de sake, pobre, a esta sí que habría que hacerle un homenaje, porque la levadura para sake es más resistente que la levadura para hacer vino. Entonces, ¿qué quiere decir resistente? Que resiste, por ejemplo, bajas temperaturas. O sea, para hacer sake lo ideal es hacerlo en invierno, con clima frío. Por eso en Okinawa y las islas del sur, digamos, que es más caluroso, no es tan adecuado para hacer sake, pese a que sí que hay una bodega de sake, o una destilería de shochu o de awamori que hace también sake. Pero normalmente es mejor hacerlo en frío, el sake, para los microorganismos. Entonces la levadura de sake resiste al frío y resiste a la acidez. Se provoca un entorno muy ácido para que las bacterias mueran y la levadura resista. La levadura de vino, cuando produce mucho alcohol y el entorno tiene mucho alcohol, la levadura de vino dice: quieto ahí, el alcohol este me va a matar, dejo de producir alcohol, se autoinhibe, ¿entendéis? O sea, autoinhibe la producción de alcohólica. En cambio, la levadura para sake, por eso digo que hay que hacer un homenaje, es tan devota y tan servicial que sigue produciendo alcohol, aunque el alcohol resiste y sigue resistiendo y sigue trabajando, es casi como un japonés, ¿no? Trabaja mucho, hasta que produce tanto alcohol que ese alcohol llega a perjudiciar, o sea, la levadura fallece, ¿no? Digamos. Entonces sigue trabajando hasta la extenuación. Y entonces le pueden dar poco azúcar, le pueden bajar la temperatura, le pueden subir la acidez y pueden permitir hasta que llega a producir mucho alcohol. O sea, sufre mucho, y esto hace, cuando se alimenta de poco azúcar, es cuando es más seco, y cuando tiene más, pues obviamente es más dulce, tiene más densidad o tiene un sacrificio value negativo o más densidad respecto al agua. Bueno, pues yo les quería mostrar, para finalizar, bueno, y hacemos más ronda de preguntas, para más información. Bueno, yo tengo en mi página web, en comerjapones.com/sake, tengo un buscador de sakes en el cual pueden buscar, pues, por tipo de arroz, por origen, por prefectura, por nivel de acidez, por nivel de etcétera, o incluso un buscador visual por colores, del color de la botella, el color del tapón, el color de la etiqueta, el color de las letras. Bueno, también cabe decir que no están todos los sakes habidos y por haber, ¿vale? Esto poco a poco voy actualizando, pero bueno, es un buscador donde pueden complementar y buscar ahí. La botella azul, ¿esta cómo se llamaba? Pues buscan botella de color azul y les van a salir, pues no sé, 10 botellas o 20 o las que sean, y pueden identificarla, porque claro, no sé si recuerdan el nombre que les he dicho. ¿Cómo era el nombre? Hakutsuru Awayuki Sparkling. Vale, entonces otra fuente de documentación, Oishinbo con N, que es un manga, es un cómic japonés sobre gastronomía, y yo aquí también pues tuve la suerte de participar en la revisión técnica de la jerga del vocabulario gastronómico en la edición española, que fue traducida por Marc Bernabé, traductor de manga, y entonces yo hice la revisión de la terminología de los alimentos y de los platos y todo esto, pues cómo lo explicamos en castellano, o incluso algunos contenidos extra que solo aparecen en la edición en lengua castellana que los generé, digamos, pues el glosario, y luego también el número 2 concretamente está dedicado al sake. Entonces en el número 2, con un cómic, o sea, con un manga, pueden también adentrarse al mundo del sake, y verán que ahí pues hay unos contenidos que elaboré yo mismo, que solo aparecen en la versión en español, que es pues esta clasificación que les contaba del sake, o un glosario, etc. Otra fuente pues es este manual que les decía, de la Asociación de Productores de Sake y Shochu de Japón, que también pueden descargarla gratuitamente aquí en comerjapones.com/como. Si simplemente ponen como, probablemente ya les aparecerá. Y bueno, yo he traído aquí un ejemplar en papel, y bueno, pues aquí también pues colaboré en la revisión de cómo hacer esta terminología
en español, o cómo explicar ese concepto, qué diferencia hay entre namachozo o namazume o honnama, que son palabras muy técnicas, pues cómo explicar qué es y qué no es, pues la explicación en castellano. Y bueno, está muy bien este folleto porque reconozco que bueno, les he abrumado con muchos datos, mucha información, y aquí pues por ejemplo les puede servir para poner un poco de orden a los conceptos o refrescar, o también van a ver esto que les he enseñado de aromático, menos aromático, sabroso, etcétera, también lo verán allí. Y luego bueno, este es mi libro Oishi, que quiere decir delicioso, Oishi, Diccionario Ilustrado de Gastronomía Japonesa, que también pueden descargar aquí pues algunos interiores del diccionario, y al embajador le he obsequiado con un ejemplar de la segunda edición, ya va por la segunda edición, y en Buenos Aires lo pueden encontrar en la librería Guadalquivir, por ejemplo, o si no nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Mercado Libre. En Mercado Libre también lo tienen, o también lo pueden reservar. Y bueno, suerte, lo he puesto con N, Kanpai. La asociación de... Bueno, aquí sí que está con M, Kanpai, es como tempura, que se acepta en español con M, pero en japonés se escribe con N. Y Kanpai quiere decir salud, bueno, quiere decir vaciar la copa, ¿no? Es como para brindar. Bueno, pues luego también, pues, comer japonés es me pueden encontrar en Instagram, o en Facebook o en Twitter, con el nombre de Comer Japonés. Y nada, bueno, pues abierto a ronda de preguntas o comentarios y a su disposición. Si tienen alguna consulta. Aprovechen si quieren hacerle alguna pregunta. Sí. Si el espumante es de primera fermentación la burbuja, de segunda, y si tiene licor de expedición. Buena pregunta. Bueno, tú entiendes, de bebidas alcohólicas, ¿no? Buena pregunta, muy técnica, muy... Sí. En este caso, lo que sería lo que se conoce como el método tradicional, que es o el método champagnois, pero ya no se puede usar ese término porque está protegido y se utiliza el término método tradicional, sería una doble fermentación en botella, añadiendo nuevamente levadura, cerrando la botella, añadiendo levadura, cerrando la botella y haciendo una doble fermentación. En este caso concreto de este sake que hemos catado, el número 3, el gas es exógeno. ¿Exógeno qué quiere decir? Que viene de fuera, se ha incorporado como una bebida carbonatada, digamos. De hecho, si conoces, bueno, puedes apreciar que la bruma, digamos, la espuma que tiene, el tamaño de la burbuja es más grande, digamos, y esto nos puede servir para visualmente identificar que pueda ser carbono exógeno, en este caso, pero que sepas que hay otros sakes, pero otra vez, para probarlos, tocará ir a Japón, que son de doble fermentación en botella, como método champagnol, bueno, esto que estábamos hablando, y bueno, el licor de expedición, como preguntabas, no es un parámetro que no se utiliza, no se añade licor de expedición, pese a que yo a lo mejor en alguna explicación para que se entienda, cuando he hablado del ¿cómo se llama? Jozo alcohol, que es el alcohol destilado que se le añade para hacer el Honjozo Shu, o sea, los sakes que sí que contienen alcohol añadido. Yo a lo mejor, para explicarlo de una forma que se entienda fácil, lo he podido llamar licor de expedición, pero no es el mismo sentido que se le da al cava, al corpinat y al champán, sino que en el caso del sake, cuando se le añade alcohol, es para ayudar a capturar los aromas, como si fuera un perfume, ¿no? Digamos que el perfume, cuando pones alcohol con pétalos de una flor, digamos, el alcohol captura ese perfume, ¿no? Y en el caso de los Honjozo Shu, la clasificación de sakes que sí que contienen alcohol añadido, es decir, los que no son Junmai Shu, los que no son puros de arroz, en esos tipos, en esa tipología, incluso la cantidad de alcohol que se le puede añadir está muy regulada, muy estipulada, y son
un 10% como máximo respecto al peso total del arroz que hemos utilizado, arroz ya pulimentado, para la elaboración de dicho sake. Con lo cual, traducido quiere decir que es muy poco alcohol lo que se le añade, pero digamos no es en el sentido de licor de expedición como tal que preguntabas, y en este caso, pues como decía, el carbónico es añadido. Pero hay otros, muchos más sakes que sí son de fermentación natural doble en botella, o sea que el gas es un carbónico natural. Muy técnica, ¿no?, la respuesta, pero bueno, al nivel de la pregunta también, ¿eh? No sé si se ha entendido o no. Bien. Sí. Por ejemplo, nosotros con los vinos, ¿no?, todo lo que sería vino joven, usualmente no lo podés estacionar y dejarlo porque, bueno, no está preparado. En este caso, el sake, ¿no?, si lo dejas estacionar porque te lo olvidaste ponerlo en tu casa, ¿se pica como el vino o le cambia el sabor? ¿Cómo reacciona? Buena pregunta también. No todos son iguales. O sea, hay un tipo de sake que es el koshu, que es el sake, bueno, traducido es como sake viejo, o sake añejo, que para considerarse como tal se deja añejar un mínimo de 3 años. Pero, o incluso se deja a temperatura ambiente. Por ejemplo, hay en Gifu, hay una bodega que se llama Daruma Masamune, por ejemplo, que tiene, bueno, no, Daruma Masamune es la marca. La bodega es, perdón, ahora no me viene rápido. Bueno, allá, por ejemplo, tienen muchos sakes añejos de 3, 5, 20, 25, 30, o sea, y puedes ver el color que es pajizo, dorado, ámbar, hasta marrón, hasta color café. O sea, va evolucionando, la palabra es esta, va evolucionando en la botella y se va transformando, digamos, y se vuelve pues más dulce, más denso y más parecido, si me permitís la comparación, a un jerez, un vino de jerez, para un cherry, para entender un poco lo que estamos hablando. Pero no todos los sakes son idóneos para hacer este proceso. Este proceso se puede hacer en la cuba, digamos, en la tina, digamos, o se puede hacer en el vidrio, o sea, en la botella, ¿vale? Se puede hacer de varias formas este añejamiento. Puede ser que se envase y se deje en la botella, o que pase así. Pero por la regla general, la grandísima mayoría del sake puede ser que sobre todo si le toca la luz solar, o si sobre todo le toca la temperatura, más temperatura, por regla general se suelen estropear. Suele aparecer lo que se conoce como jineca, como olor más rancio, digamos, que se estropean. Y de hecho, los aromas del sake suelen venir no como el vino que viene de la uva, es el aroma primario, el aroma propio de la propia uva, que huele a eso, huele a la fruta, sino que los aromas del sake son más complejos, porque derivan de la relación de la levadura con el arroz y de muchos otros componentes, y digamos se producen unos ésteres aromáticos, unos ésteres como el caproato de etilo o el acetato de isoamilo. Acetato de isoamilo tiene aroma de banana, de plátano, y el caproato de etilo pues aroma de manzana o de melón verde, melón cantaloupe, cosas así. Son aromas que encontramos muy fácilmente en el sake, sobre todo en los Junmai Dai Ginjo, lo que en japonés a veces se denomina Ginjo-ka, o sea, aroma de ginjo, que bueno, que no quiere decir nada Ginjo-ka, porque hay que entrar más al detalle y decir, bueno, pero floral, frutal, etc. Estos aromas son de estos ésteres aromáticos que son producidos por la levadura. La levadura, cuando lo pasa mal, ya he dicho que hay que hacerle un monumento a la levadura de sake también, o sea, le van a hacer uno al koji, pero yo creo que a la levadura hay que hacerle 4, porque la pobre, cuando pasa hambre, porque le dan poco koji y cuando se estresa, es cuando produce los ésteres aromáticos que buscamos, o sea, que buscan los toji, los maestros elaboradores de sake, quieren eso. Entonces, con perdón, fastidian a la levadura para que produzca esos aromas. Bueno, pues esos aromas, si se oxida la botella, por ejemplo, si se abre y entra el oxígeno o así, o por ejemplo, si la guardamos, imagínense, el sake se suele guardar verticalmente. Fíjense cuánta área de exposición al aire tiene el líquido. Poca, ¿verdad? Porque está boca arriba.
fíjense cuánta área de exposición al aire tiene la botella, mucho, porque está horizontal. Entonces, las botellas de sake hay que guardarlas de pie, no como el vino horizontal, sino de pie. Por eso también no tiene sentido ponerle tapón de corcho, o sea, normalmente son así. Bueno, lo que quería decir que cuando se oxida, puede ser que estos ésteres aromáticos, por ejemplo, el caproato de etilo, que tiene aromas de manzana deliciosos, pero no hay una manzana aquí dentro, ¿me explico? Son ésteres provocados por la levadura. Pues este caproato de etilo, cuando se estropea, cuando se evapora ese alcohol, puede convertirse en caproato, que caproato, como viene del latín, quiere decir cabra, o sea, realmente huele mal, huele a queso, digamos, tiene un aroma desagradable, o sea, se estropea. Entonces, por regla general, el sake es muy delicado, hay que guardarlo siempre en la heladera, no en la heladera, con el refrigerador, no el freezer, para que conserve sus propiedades el máximo de tiempo, porque la grandísima mayoría de sakes están pensados, están concebidos para ser tomados a lo largo de ese año. Sí que es verdad que luego hay otros sakes más industriales o que a lo mejor han pasado este proceso de doble pasteurización, que es la gran mayoría de sakes se hace para que sea más seguro y para detener el proceso de fermentación, y a lo mejor esos son más resistentes, esos aguantan más. Yo pienso que estos, por ejemplo, que hemos catado hoy, pueden aguantar perfectamente, no les va a pasar nada, estos concretamente, pero habrá otros que a lo mejor pierden aroma. Ese aroma, como no pertenece a la fruta, como no hay fruta que huela a fruta, sino que es una cosa mucho más sutil, más delicada y más de estos ésteres aromáticos, esto puede ser que se degrade de alguna forma, y lo normal es que se degrade para mal. Pero, dicho esto, también los hay, por suerte, que igual es un 1% de la cantidad que existe, que están deliberadamente diseñados, o sea, están deliberadamente elaborados de una forma para que puedan añejar bien. ¿Me explico? Y entonces también es verdad que hay otros sakes que aguantan, que son muy resistentes. Por ejemplo, yo pienso que el Nigori Sake, que es el sake turbio, aguanta muy bien. Incluso hasta cuando lo abres y lo cierras, lo puedes maltratar, siempre en el frigorífico, aguanta muy bien. Y el aroma sí es del propio arroz, porque tiene sedimentos de arroz. Entonces ese aroma sí que se va a conservar bien y no se va a estropear. Obvio, si lo pones en la calefacción con temperatura o le toca el sol y tal, sí que se puede estropear. Pero en principio, si lo guardas en la nevera, lo puedes abrir, lo puedes cerrar y aguantará bien. O un umeshu, por ejemplo, ese licor que hablábamos de ume, o el yuzu shu, que sería lo mismo pero con yuzu, con un cítrico, yo creo que también aguanta muy bien. Por regla general, lo puedes abrir, lo puedes cerrar, lo guardas en la nevera y luego lo puedes abrir y cerrar otra vez y sigue oliendo, porque eso tiene fruta de verdad. ¿Me explico? En cambio, los que son Yumaida y Ginjo, por regla general, no pueden añejar. Vale. Sí. ¿Nos podés dar una relación de precios entre el sake y el vino? Supongo que el sake más añejado tiene un precio mayor que el último que tomamos, por ejemplo. Sí. Claro, yo desconozco los precios aquí en Argentina. Esto no sé si alguien de Jetro o del importador puede estar más familiarizado, o no sé, ¿nos puedes decir algún precio de tienda? Precio final, esto sería precio minorista, ¿no? ¿Estos de qué son? ¿De minorista? Precio consumidor. Uy, hay que ampliar esto. A ver, Hakutsuru. Awayuki Sparkling, por ejemplo, el último que hemos tomado. Una botella de 300 mililitros. La columna esta que es... precio lista, precio final. Precio final, ¿sería? Precio final. Awayuki, derecho de todo, 5.500 pesos. 5.508 pesos. ¿Puede ser o no? ¿Lo he dicho bien o no? Sí, vale. ¿Esto cuánto es en dólares o en euros? Que es dividido por... Dólar blue, dólar... No sé. Vale, no, con un vino. Claro, a ver, sí que es verdad que el vino es más barato. Estamos hablando de un producto
que tiene mucha, bueno, claro, es un producto exportado, tiene aranceles, tiene intermediarios, etcétera, y al final se convierte en un precio caro, ¿no? Digamos, si vamos a un supermercado como el que fuimos el otro día, bueno, a lo mejor es más, a veces incluso es más parecido a un whisky, a veces el precio, y a lo mejor dices, ay, pero es que este sake en Japón vale una tercera parte a lo mejor, ¿no? Y ahí es más asequible. Entonces, es más, claro, otro motivo para ir a Japón, y se llevan una valija grande y se traen alguno. O si no aquí, pues bueno, pues pueden encontrar, pero es esto, sí, suele ser más caro. Y los añejos, gracias, los añejos también son más caros, más todavía, o sea, cuanto más viejo, es por lógica, más tiempo han estado almacenados en la bodega, más espacio han consumido, más tiempo, más etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa es que hay algunos que están pensados que sí que pueden envejecer en botella, o sea, en vidrio, y puede ser una inversión también, ¿no? O sea, no es lo normal, o sea, no es como el vino, digamos, pero sí que es verdad que hay algunos que con el tiempo mejoran, y hay algunas marcas, algunas bodegas que, pero ya os digo, cada caso es distinto, o sea, no todo es blanco, todo es negro, hay matices, y puede ser que, ya os digo, normalmente puede ser que envejezcan en una cuba, digamos, claro, con más cantidad, con más volumen, y la evolución que tiene es distinta que la que pueda tener en una botellita pequeñita, ¿no? Pero bueno, es más caro el costo. Ah, muy bien. Bueno, gracias. No, gracias al centro y la embajada. ¿Cómo? Ah, no. Bueno, última pregunta. Va de la mano con la pregunta que hizo la chica. ¿Cuánto se recomienda aproximadamente, vista general, desde que abrís una botella de sake, cuánto la podés dejar en la heladera sirviéndote un go, por ejemplo, de la vez? Buena pregunta. Depende también del tipo de sake. Los hay que aguantan, que te pueden aguantar sin problema, los que decía que son más resistentes, cierto tipo de Junmai, tipo o así más, o incluso los añejos ya han evolucionado mucho y el aroma que tienen es del propio líquido que ha evolucionado, o sea, que no se va a evaporar así como así. Estos pueden aguantar perfectamente muy bien, pero bueno, como norma así, por decir una cifra, cuando es un sake muy delicado, y por delicado se entiende que lo hueles y oh, qué aromático que es, qué fino y qué delicado que es, estos a lo mejor pues una semana o dos abierto y cerrado, digamos, pero bueno, no se puede generalizar, me explico, pero a veces a mí me ha pasado que alguno lo he abierto y al cabo de 2 días dices, ay, ya no huele igual, o pues este no es como yo lo recordaba, porque a lo mejor no lo han conservado bien, no lo han almacenado bien en frío, en el transporte, lo que sea, y es delicado. Pero bueno, por regla general el sake hay que abrirlo y beberlo, idealmente, pero que sepáis que hay algunos que también pueden aguantar bien y son más, lo que le llamo yo, más resistentes o más polivalentes o más todoterreno, ¿no? En este sentido, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Antes de dar por finalizado la actividad, les recuerdo que se pueden llevar el material que tenían en su asiento, que es el detalle de las bebidas, pero además hay una hojita que es una encuesta, le pedimos por favor que la completen, nos sirve para mejorar nuestras actividades. También les quiero recordar que el stand de Japón es el número 2430, se encuentra en el pabellón rojo en la avenida H, entre las calles 17 y 18. Visiten también nuestro stand, allí van a poder informarse más sobre cómo llegar a Japón, seguramente gracias a toda la información que les dio Roger hoy en día y las bebidas que han podido probar, seguramente que les despertó curiosidad y quieran ir ahora que sobre todo se abrió nuevamente Japón y las fronteras. Así que, bueno, que sea esta una ocasión para poder diseñar un viaje lo antes posible. En nombre de la Embajada de Japón y de todas las personas aquí presentes te queremos dar las gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy completa la exposición, creo que todos nos llevamos una valija de aprendizajes y de conocimientos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso.